todos y todas quienes nos acompañan el día de hoy. Muchísimas gracias por conectarse en este día lunes, último día de taller de los cursos y de los encuentros de formación a propósito de la incidencia científica y también jurídica. Muchas gracias nuevamente por conectarse. Les cuento que hoy día nos va a acompañar Cristóbal Morandé. Cristóbal va a hablar acerca de el proceso constituyente desde su inicio, aquello que tenemos certeza que va a suceder, como aquello que todavía no tenemos claridad que va a pasar, porque todavía no todo está determinado. Como ustedes bien saben, lo primero que van a hacer los constituyentes es dictarse un reglamento, que hay muchas cosas que eso va a poder determinar y dar un poco más de certeza. Pero no me voy a adelantar, Cristóbal les va a contar acerca de la materia, pero les cuento que Cristóbal es abogado del Estudio Jurídico Barros y Errázuriz y es de la Universidad de los Andes, con experiencia como ayudante de derecho tanto en derecho tributario como en derecho constitucional, por varios años en la misma casa de estudios. Por lo tanto, ahí nos va a traspasar las temáticas de derecho constitucional y bueno, por lo demás está decir que además todo esto del proceso constituyente, además de ser inédito a nivel mundial, es muy, muy nuevo en Chile también. Es una norma que se promulgó hace muy recientemente, finales del año 2019, y ha estado en construcción hasta el día de hoy. Así que sin quitar más tiempo, Cristóbal, te dejo el micrófono para que puedas presentar y para que puedas exponer. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Constanza. ¿Me escucho bien? Súper bien. Bueno, no sé si está compartida la pantalla, si la pueden ver. Todavía no. Ahora sí. Ahora sí. Se Ahí demora un sí. poco. Sí, está perfecto. Perfecto. Bueno, como decía la Constanza, aquí nos reunimos para hablar un poco del proceso constituyente. Obviamente yo quiero primero agradecer a la Fundación Pro Bono y a la Fundación EcoScience por darme la oportunidad de estar acá. Creo que este tipo de procesos y este tipo de instancias son súper importantes para todos nosotros, para toda la ciudadanía. Si bien la participación directa en el proceso constituyente se da a través de la votación, creo que es súper importante que también las personas nos conectemos con el proceso constituyente de otras formas, de manera indirecta principalmente, y creo que esta instancia es especialmente determinada para eso, y en ese sentido creo que tengo que primero que nada felicitarlos a todos ustedes por interesarse en el proceso, por ser parte de esto, que creo que es súper enriquecedor, no solo para mí, sino que va a ser enriquecedor para ustedes, y ojalá sigan con esta motivación y que se sigan conectando a charlas, a foros de discusión, que lo único que hacen es darnos una opinión al respecto y de poder explicar el proceso constituyente a todos los que nos pregunten acerca de él. En ese sentido, yo la charla la quise separar en ciertos temas. Y en ese sentido, primero, hablando un poco de lo que es el proceso constituyente propiamente tal, que si bien no tiene una definición específica, toda vez que no hay una definición propia del proceso constituyente chileno, sí la podemos identificar conforme a las causas que originan el proceso constituyente y también al proceso histórico. Es decir, como cuando nosotros tenemos un resultado matemático, nosotros vamos a la operación o a todo el desarrollo de la operación para saber por qué nos da ese resultado. Bueno, es importante también en el proceso constituyente entender cuáles son las etapas del proceso para saber lo que lo que va a ser la conclusión del mismo, que es esta nueva constitución. Por otro lado, creo que es muy relevante en este proceso constituyente la etapa de la cual vamos a ser testigos casi en un mes o menos de un mes, que es la elección de los convencionales constituyentes, y en ese sentido voy a buscar como detenerme un poco más y profundizar sobre este tema, que creo que va a ser muy relevante, sobre todo porque si tenemos buenos constituyentes, el resultado probablemente va a ser más positivo. Por otro lado, también, como decía, como adelantaba la Constanza, una de las primeras tareas de la Convención Constituyente es el reglamento interno, dictar este reglamento interno que va a fijar la línea de actuar o de ejercicio de los convencionales, pero también expresarles
de alguna manera lo poco que podemos ver a través de la reforma a la Constitución, de las facultades y obligaciones que van a tener estos convencionales constituyentes. En función de la poca visibilidad que tenemos respecto a esto, también hacer una mirada al exterior, es decir, al extranjero, a la experiencia comparada, cómo ha sido el ejercicio de las convenciones constituyentes, pero destacar principalmente los puntos que podríamos homologar a nuestro proceso y que podrían ser fructíferos para el desarrollo del proceso mismo. Y ya terminar con principalmente una conclusión respecto del proceso y de las implicancias que tiene para nosotros y lo importante que puede ser, y que le demos una vuelta a los resultados de este proceso constituyente y que entendamos básicamente de qué es lo que estamos siendo parte hoy en día. Como les decía, el proceso constituyente tiene distintas formas de entenderse, pero yo personalmente creo que el proceso constituyente se explica mucho en sus causas. En ese sentido, yo establecí en la diapositiva que pueden ver algunos hitos que creo que generan el proceso constituyente, o bien de alguna forma plantean la idea del proceso constituyente. En ese sentido, el primer hito que yo considero muy relevante es el anuncio por cadena nacional de Michelle Bachelet del 2015, en octubre del 2015, en el cual se expresaba esta idea de un proceso para una nueva constitución, que tuvo cierto desarrollo a través de los cabildos ciudadanos, a través de informes técnicos realizados por personas de alguna forma con experiencia constitucional, eh, pero que no llegó a puerto principalmente por el hecho de que el proyecto de nueva constitución fue presentado 5 días antes de terminar el gobierno de Michelle Bachelet. Y eso hizo que el proyecto, por así decirlo, quedara huérfano y no tuviera un respaldo político suficiente para continuar. Pero sin embargo, yo lo considero un hito importante porque aquí se siembra una semilla eh, respecto de la idea del proceso constituyente y genera una expectativa en cierta parte de la ciudadanía. Por otro lado, ya haciendo un salto temporal, el proceso constituyente para muchos nace del estallido social, el 18 de octubre de 2019, entendiéndose básicamente, o yo lo entiendo principalmente, como un antes y un después, sobre todo para la política chilena, que se da cuenta de que no está ejerciendo su rol de manera correcta y, y consideran que la solución a este problema que plantea el estallido social sería principalmente un proceso constituyente y una nueva constitución. Ya siendo un poco más prácticos, también podríamos hablar de dos hitos que son parte del proceso, pero que sin ellos no sería posible un proceso democrático y legítimo. El primero, el acuerdo por la paz y la nueva constitución, que en el papel es el inicio del proceso constituyente, y yo lo considero un hito porque le da respaldo político, toda vez que es un acuerdo transversal entre oposición, gobierno, y lo que hace que efectivamente este proceso sea democrático, como anteriormente mencionaba. Y por último, el 25 de octubre de 2020, a través del plebiscito, marca un hito súper importante porque sin él nosotros no estaríamos acá conversando el proceso constituyente. En el papel se entendería si es que si se hubiera dado la opción del rechazo, estaríamos con la constitución de 1980 vigente todavía. Ahora, yo no sé si alguien tiene alguna idea de otro hito o causas que pueden haber originado el proceso constituyente. Yo lo invito obviamente a señalarlo en el chat y lo podemos discutir ahora o más adelante, como prefieran. Pero sí yo quiero destacar otros hitos que van desde la vereda política hasta la vereda sociológica. En el punto de vista político, existen otros hitos que yo considero relevantes, principalmente esta idea de que la Constitución de 1980 ha sido sumamente criticada por ciertos sectores de la política y de la ciudadanía en cuanto a el origen de esta misma, es decir, que entendiendo que no nace en democracia y por lo tanto habría una cierta ilegitimidad de origen.
esos mismos sectores de la política y de la ciudadanía complementan esto señalando que la Constitución de 1980 no sería tingente a las necesidades sociales de hoy en día, entendiendo que el rol subsidiario que emana de esta no cumpliría con los requisitos y por lo tanto el rol debería ser más subsidiario, es decir, actuar conjuntamente con el privado y no solamente cuando el privado no quiera o no pueda. Y por otro lado, como les decía, hay un hito que es también sociológico, que es básicamente esta idea de injusticia social que se presentó en la ciudadanía, entendiendo que existe una especie de desigualdad que no permite a todas las personas vivir en la misma calidad y lo cual se traduce principalmente en el alto coste de vida que significa de alguna forma vivir en Chile. Y como último hito importante y que explica un poco el proceso constituyente y por qué nace en ese momento, y que algunos quizás pasan por alto, es el clima internacional que existía en ese minuto, o sea, cuando se produjo el estallido social. En distintos lugares del mundo se dieron estas instancias en las cuales las personas o la ciudadanía se manifestaba, ya sea de manera pacífica o violenta, en pos de exigir un mejor ejercicio de, el rol de la política. Y en ese sentido creo que es una etapa, un hecho fundamental para que el proceso constituyente tuviera de alguna forma forma. Y bueno, y en ese sentido yo creo que todos esos hitos, por así decirlo, explican un poco lo que es el proceso constituyente, y si bien no solamente son esos, por eso les preguntaba si creen que existen otros hitos, otras causas del proceso, pero a lo menos en ellos podemos encontrar cierta explicación de por qué el proceso nació y por qué se llevó a cabo. Como les decía también, es sumamente importante para entender el proceso constituyente cuáles son las etapas eh, que conlleva este proceso. Y en ese sentido, bueno, yo hice una línea temporal acá donde pueden ver someramente las etapas como prácticas del proceso constituyente, que parten desde el Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución, la reforma constitucional que modifica la Constitución en el capítulo 15 de la Constitución y que fija principalmente las reglas y el itinerario general de lo que va a ser el proceso. Luego, el llamado por vía decreto por el presidente de la República para el plebiscito del 25 de octubre, que fue aplazado por la pandemia que nos aqueja. Y bueno, el 25 de octubre, como antes señalaba, que es el plebiscito donde se decide efectivamente aprobar la redacción de una nueva constitución y el mecanismo de la convención constitucional. Todo eso ya es historia sabida y que ocurrió y de la cual de alguna forma tenemos certeza. Ahora estamos a puertas de quizás los elementos más importantes o las etapas más importantes del proceso constituyente, que es principalmente la elección de quiénes van a redactar la nueva constitución, la redacción de la constitución, que en un plazo de principalmente 9 a 12 meses, eh, y posterior a eso, eh, el plebiscito de salida donde se va a aprobar o rechazar esta nueva propuesta de constitución. Ya entendiendo un poco lo que es el proceso constituyente y la línea temporal del proceso, creo que es sumamente importante que nos detengamos un poco en lo que nos convoca ahora el 11 de abril, que es la elección de los convencionales constituyentes. Aquí yo creo que es relevante y que todos tengamos atención un poco en la normativa aplicable, el marco normativo aplicable a los convencionales constituyentes. En primer lugar, hacer una distinción principalmente de la normativa que ya estaba establecida al momento en que se promulga esta reforma constitucional, en la cual que es la ley número 21.200, donde se establecen de alguna forma los mecanismos, o sea, las líneas generales del proceso constituyente y también cierta normativa aplicable. La normativa que establece esta ley 21.200 es principalmente la ley 20.840, que es la ley que establece o que viene a reemplazar el sistema binominal
por el sistema proporcional que se respalda a través del método de Hunt. Esto es sumamente importante porque esta norma efectivamente lo que busca es favorecer a las colectividades por sobre las individualidades, razón por la cual los independientes efectivamente se ven mayormente afectados. Y en línea con eso, la misma reforma constitucional establecía la aplicación de ciertos decretos con fuerza de ley. Decretos con fuerza de ley que son atingentes principalmente a los partidos políticos, sobre todo las actividades políticas, el gasto electoral, el funcionamiento del CERVEL, y también las elecciones de los senadores y diputados y presidentes. Todo esto es sumamente importante tenerlo en cuenta porque a muchas personas y a muchos candidatos efectivamente pasaron por alto o quizá hubo una inobservancia de estas normas, o tardía quizás, que hizo que en un momento existiera una reclamación porque los independientes se veían totalmente afectados en virtud de este marco normativo aplicable a la elección de los constituyentes. Y es en razón de eso y de otros temas más profundos que se establecen ciertas vacancias, o sea, ciertos vacíos legales que hacen que a través del tiempo, al ser este un proceso nuevo, se vaya, por así decirlo, perfeccionando de manera que todas las personas que puedan participar lo hagan de manera más justa. Así yo quería destacar principalmente la ley 21.298, que, que, que viene a otorgar los 17 escaños reservados a los pueblos originarios reconocidos por Chile en la Constitución Política de la República, lo que básicamente permite una integración de los pueblos indígenas y hace más inclusiva esta convención. Y por otro lado, la ley número 21.216, que viene a resolver esta problemática que existía con los independientes, tanto en la exigencia para ser partícipes como para ser electos, dando facilidades principalmente en la facultad de poder competir a través de listas o pactos electorales de independientes. Y además establece la paridad electoral, es decir, algo sumamente novedoso que no había ocurrido en ninguna parte, que es básicamente que va a haber una paridad de género en la conformación de la convención. Y por último, y quizás también atingente a esta elección convencional, es importante también saber cuál es el rol del Tribunal Calificador de Elecciones, el TRICEL, que establece una regulación interna a través de un auto acordado. Un auto acordado es básicamente un decreto que emite el Tribunal Calificador de Elecciones, donde establece básicamente su orden de acción, los recursos que se pueden que se pueden impetrar en el TRICEL mismo, perdonen, y en ese sentido yo quiero destacar que esta elección, a través de esta nueva norma que salió hace poco, que se promulgó hace poco y que va a ser publicada probablemente esta semana, en la cual se permite la elección en 2 días, es decir, yo puedo concurrir o el día sábado o el día domingo, eh, lo cual hace que esta votación vaya a tener quizás hartos conflictos o pueda surgir ciertos conflictos, ciertas dudas respecto de la elección misma. En ese sentido, el TRICEL, que es el que resuelve todos los conflictos que pueden surgir en una votación, va a tener un rol súper importante. En ese sentido, aquí yo quiero destacar el capítulo 2 del autoacordado, que lo pueden también encontrar en internet, buscan autoacordado del TRICEL y lo van a encontrar, que básicamente es la reclamación de nulidad de la elección y la solicitud de rectificación del escrutinio. Los procesos, tanto de uno u otro, son similares, es decir, yo tengo que presentar este recurso, esta reclamación o esta solicitud de rectificación ante el Tribunal Regional Electoral correspondiente a la zona o la macrozona donde se produjeron efectivamente estos hechos que fundamentan el reclamo. Esa presentación puede ser declarada admisible o inadmisible por el Tribunal Regional Electoral. Al ser declarada admisible, se tiene un plazo de 5 días para ser remitida al Tribunal Calificador de Elecciones, y este tribunal
puede resolver este asunto en cuenta o previa vista a la causa. ¿Qué significa que lo resuelva en cuenta? Que va a resolver solamente en virtud de la observación de estos antecedentes que le sean remitidos. Por otro lado, si decide resolver previa vista a la causa, se entiende que el tribunal solamente va a resolver viendo o escuchando los alegatos de la parte que invoca de alguna forma esta solicitud. Ahora, algo que puede pasar respecto del recurso de reclamación de nulidad es básicamente que la elección propiamente tal es nula, y en ese sentido puede haber una acumulación de recursos, y lo que puede hacer de oficio el Tribunal Calificador de Elecciones es dictar la acumulación de autos, que es básicamente resolver todas las reclamaciones como una sola. La diferencia con el recurso de rectificación de escrutinio es que el escrutinio lo que se busca es que el escrutinio se repita porque ya sea se contaron mal los votos, hay votos que estaban marcados, tenían marcado alguna preferencia, pero no se contaron, etcétera. Pero para ello se exigen otros antecedentes que no se exigen, por ejemplo, para el recurso de reclamación, que son principalmente señalar el distrito electoral, el número de la mesa receptora del sufragio, los números de sufragios que han sido de alguna forma reclamados, el nombre del colegio escrutador, eh, y la constancia de haber o sea, y la constancia de haber dejado de alguna forma en la mesa que corresponde en el acta de la mesa, el vicio del escrutinio, básicamente. Y además acompañar un certificado emitido por el presidente o el secretario de la mesa correspondiente. En ese sentido, creo que para las personas que sean candidatos o las personas que vayan de observadores o de apoderados, va a ser sumamente importante tener un conocimiento detallado sobre este autocordado para poder entender cómo puede impugnar quizás un escrutinio o una elección en caso de alguna forma de haber algún vicio. Em, y ya bueno, además es importante agregar que todos estos recursos deben ser presentados con representación de un abogado, no pueden ser las personas naturales los que los presenten, tienen que ser representadas por abogados, y por lo tanto, de alguna forma, igual tiene cierto grado de exigencia de alguna forma, y no puede ser eh, así simplemente. O sea, no puedo ir yo como persona natural a presentar un recurso, sino que tengo que ir representado por un abogado. Y por supuesto, sobre las resoluciones que dicte el Tribunal Calificador de Elecciones o el Tribunal Electoral Regional, eh, no procede ningún recurso. Eso es sumamente importante porque yo no voy a poder apelar a las decisiones que tome el Tribunal Calificador de Elecciones. Lo que sí puede pasar es que se pueda rectificar de oficio algún error de hecho se haya producido en la presentación, por ejemplo, que yo haya presentado algún testigo incorrectamente, o que algún fundamento no sea el indicado y lo quiera cambiar. Eso podría de alguna forma efectivamente modificarse, pero en ningún caso procede algún recurso respecto de la resolución y respecto del derecho que haya aplicado el Tribunal Calificador de Elecciones. Ahora, el marco normativo también nos permite determinar, en términos generales, quiénes pueden ser los constituyentes de la convención. La convención, como bien podrán saber, estará integrada por 155 miembros elegidos por votación popular. Como antes le avisaba, el sistema de votación se respalda por medio del método de Hunt, que es básicamente un método proporcional que busca que las colectividades se beneficien y que las individualidades no tengan una relevancia tan importante. Por otro lado, razón por la cual podemos establecer o llegar a la conclusión de que los independientes que corran solos en la votación no van a tener muchas alternativas. Y se los voy a explicar en la diapositiva siguiente. Por otro lado, en esta elección también va a existir una paridad entre hombres y mujeres electos, lo que quiere decir que va a poder existir un mínimo de mujeres y un mínimo de hombres.
particularmente el 45,5%. ¿Por qué no es un 50 y 50? Principalmente porque existen de los 28 distritos en los que se divide eh, todo el país en macrozonas, hay 17 de ellos que son impares. Y en función de esto, ahí en esos distritos impares, la diferencia no puede ser del 50 y 50% entre hombres y mujeres, sino que tiene que haber, no puede haber una mayoría superior a uno. Es decir, si nosotros tenemos un distrito con 3 escaños, por ejemplo, tienen que salir electos 2 hombres y una mujer o 2 mujeres y un hombre. Por otro lado, como bien también les decía anteriormente, se otorgan 17 escaños reservados a pueblos originarios, los cuales nos permiten tener certeza de que al menos 17 escaños van a estar reservados para estos pueblos originarios y nos permite determinar qué pueblos originarios de alguna forma se van a ver representados. Y por supuesto, por medio de la ley que permite la participación de independientes a través de pactos electorales, también nos permite concluir que va a haber o que va a existir en la convención eh, participación de independientes. Bueno, teniendo eso ya como estructura general, ahora quería explicarle un poco la aplicación práctica del método de Hunt. Aquí es importante entender que, como bien le repetía y le recalcaba, que es un método que busca favorecer a las colectividades por sobre los independientes, razón por la cual efectivamente esta convención constituyente no va a estar conformada solo por independientes como algunos creían, y en términos prácticos funciona de la siguiente manera. Yo aquí puse como ejemplo el Distrito 2, que conforme a la tabla que se mostraba anteriormente, el distrito 2 tiene tres escaños asignados, y de esos 3 escaños puse como ejemplo que corrían 3 listas. Cada lista obtiene una cierta cantidad de votos. La lista A obtuvo 300 votos, la lista B obtiene 600 y la lista C obtiene 900 votos. Aquí cada lista y la cantidad de votos se va a dividir por el número de escaños asignados a ese distrito, tal como se demuestra en la tabla acá abajo de la diapositiva, que dividimos básicamente el número total de votos de la lista A por 1, por 2 y por 3, para llegar al tercer escaño, lo cual nos da ciertos resultados, ciertos números. Y vamos a hacer la misma operación respecto de la cantidad de votos que haya sacado la lista B y la lista C. Una vez con estos resultados ya establecidos, podemos ver que dentro de todos estos números hay 3 números mayores, que es el de la lista B y los 2 de la lista C. Son 3 números mayores porque son 3 escaños. Entonces, lo que se puede concluir después de haber hecho esta operación es que los escaños se van a dividir entre la lista B y la lista C por tener las 3 primeras mayorías. Ahora, distinto es determinar quién es el constituyente electo, porque cuando yo y ahí donde el independiente de alguna forma se ve afectado, porque si el independiente corriera en una candidatura sola, tendría que competir contra el número total de los votos de la lista. Es decir, si por ejemplo el constituyente Juan Pérez obtiene 300 votos por sí solo, se va a aplicar lo mismo que en la lista A. Y a pesar de que quizás alguno de los candidatos de la lista C, por ejemplo, haya obtenido 200 votos, por el hecho de que la lista obtuvo 900 en total, el candidato independiente, a pesar de haber sacado mayor cantidad de votos individualmente, va a perder contra el candidato de la lista C, que individualmente sacó menos votos que él. El método Severa, o el método Severa, que algunos creen que es casi como una innovación increíble o como algo súper novedoso, solamente es un método, o sea, básicamente una aplicación simbólica de la paridad. Es decir,
Lo más importante respecto del método Zebra es la aplicación de la paridad. El método Zebra es simplemente establecer una presentación, exigir a las listas una presentación de las candidaturas en un orden determinado, partiendo por las mujeres y después con el orden intercalando entre hombre, mujer. Por lo tanto, es solamente un efecto visual y simbólico que, sin embargo, puede tener ciertas repercusiones o puede tener ciertos resultados favorables para las mujeres, toda vez que si es que una persona vota por la lista, o si le dicen, por ejemplo, vota por la lista por una nueva constituyente, quizás va a votar por la primera que vea y en ese sentido puede favorecer en cierta medida a las mujeres. Ahora, lo importante en sí de esto es más bien la paridad, que es una novedad, es algo nuevo y que permite de alguna forma que exista un mínimo de mujeres en el proceso, en la convención constituyente. Y ahora, en ese sentido, entender, como les dije anteriormente, que los distritos, hay distritos pares donde la paridad aplica en un 50 y 50%, y hay distritos impares donde no aplica ese porcentaje, toda vez que son impares, y en ese sentido tiene que haber una mayoría que no puede ser superior a uno. Ahora, la paridad puede aplicarse de manera natural, que quiere decir básicamente que una vez que nosotros establezcamos quiénes tienen las tres mayorías, en el caso del ejemplo anterior, eh, la paridad puede aplicarse naturalmente en el sentido de que las tres personas que hayan sacado mayor cantidad de votos sean dos hombres y una mujer. Pero en caso de no darse naturalmente es donde tiene que aplicarse plenamente el concepto de la paridad que rige en esta ley. Y lo que hace principalmente es lo siguiente. En el caso, por ejemplo, que nosotros veíamos anteriormente, eh, podría haber pasado que la lista B haya obtenido el mayor número de votos dentro de esa lista lo haya tenido un hombre, y en la lista C la mayoría de votos lo hayan tenido dos hombres también. Entonces ahí es donde tenemos que aplicar de alguna forma el reemplazo de el sexo sobre representado. Y en ese sentido, nosotros vamos a determinar en función de la cantidad de votos individuales que haya obtenido el constituyente electo. Es decir, si en la lista C, por ejemplo, uno de los escaños lo haya obtenido un hombre con 200 votos y los otros dos personas electos, de alguna forma, tienen una cantidad de votos superior a este, el primero, de alguna forma, que va a ser, es el primero que señalé anteriormente, el que va a ser reemplazado, es decir, el que haya obtenido menos votos. La particularidad de esto es que esta persona va a ser reemplazado no por la persona que haya sacado más votos de cualquiera de las listas, sino que tiene que ser reemplazado por la mujer o el hombre, en el caso opuesto, que haya obtenido una mayor cantidad de votos siguientes al que haya obtenido menos votos de esos tres que se habían elegido, aplicando así de alguna forma la paridad o sea, aplicándose el reemplazo en la misma lista, de manera de no afectarse la tendencia política o la ideología. Otra particularidad de esta elección constituyente, de esta elección de constituyente, es la ley de escaños reservados. Eh, resulta algo también súper novedoso y muy aplaudible, en el sentido de que va a permitir que los pueblos originarios se vean representados en la convención, lo que obviamente no soluciona el fondo de todo el problema, pero sí es un avance. Es una ley que costó mucho que diera resultados. Eh, es una norma súper enredada, súper confusa, pero en términos generales, yo les quiero dar una idea más o menos general, para que tengan alguna noción de lo que significa. En términos prácticos, básicamente se otorgan 17 escaños reservados a los 10 pueblos originarios reconocidos por Chile, y la facultad de darle los escaños a los pueblos originarios la tiene el CERVEL. Es decir, el CERVEL determina a qué escaños dentro de los ya establecidos se le resta y se le otorgan a los pueblos originarios. Esa decisión se estableció de la siguiente manera: se otorgaban en función de la cantidad de población que se extendía
de acuerdo a los censos que se hicieron en los pasados años, en función de la representatividad que tenía en la población los pueblos originarios, es decir, qué personas tenían ascendencia mapuche, aymara o de otro pueblo, y en ese sentido se otorgaron los escaños y se restaron de los que ya estaban establecidos. Así se estableció que eran 7 escaños para el pueblo mapuche, 2 para el pueblo aymara, 8 para los demás pueblos. Aquí también es importante distinguir entre las exigencias que tiene el candidato como el que tiene el elector para poder votar por un pueblo originario o por un representante del pueblo originario. Primero el candidato para poder presentarse como candidato, la primera exigencia que tenía era obviamente acreditar su ascendencia o su relación con el pueblo mapuche o aymara o con el pueblo originario que correspondiere, y eso de alguna forma lo hacía a través de la CONADI. eh, y por otra parte, otra exigencia súper importante era que tenía que acreditar su domicilio electoral, es decir, que el domicilio electoral esté en alguna de las regiones de las cuales se quitaban de alguna forma los escaños, es decir, estos escaños reservados. Y por otro lado, y para efectos de la paridad, en los casos, por ejemplo, del pueblo aymara y el pueblo mapuche, se debía presentar también con una candidata del sexo opuesto, un candidato del sexo opuesto en su caso. Por otro lado, para efectos de la persona que quiere votar por un representante del pueblo, de un pueblo originario, es importante entender que aquí no todos pueden hacerlo, sino que el CERVEL, junto con la colaboración de la CONADI y otras instituciones, generó un padrón electoral especial para que las personas que tuvieran de alguna forma ascendencia de algún pueblo indígena puedan votar por los representantes de los pueblos originarios. Es decir, y aquí no es necesario acreditar el domicilio electoral. Lo que tengo que hacer, si es que si yo tengo alguna relación con un pueblo originario, es dirigirme a mi local de votación designado, y en ese momento yo puedo solicitar votar por un pueblo originario, eh, pero tengo que estar efectivamente en este padrón electoral que configuró el CERVEL. Una vez hecho eso, yo solamente voy a poder votar por el pueblo originario del cual yo esté relacionado, y no puedo votar, por ejemplo, si yo soy del pueblo aymara, no puedo votar por el pueblo mapuche, y así con todos los otros casos. Y no tampoco se puede hacer esta dualidad de votar por los convencionales constituyentes que no tengan relación con los pueblos originarios y además por los pueblos originarios, es decir, tengo solo un voto. Em, ya teniendo como más o menos estructurada la idea de los convencionales constituyentes, también es sumamente importante que entendamos cuáles son los objetivos y las obligaciones de la convención electa. Como les decía la Constanza, esta convención tiene como primera tarea la redacción de un reglamento interno que, que no tenemos mucha idea de cómo va a ser, pero en función de la ley 21.200, es decir, la reforma constitucional que articula este capítulo 15 de la Constitución, nos puede dar una idea, una cierta noción de cómo puede funcionar. En primer lugar, entender que va a tener una configuración, o va a funcionar muy parecido a lo que es la Cámara de Diputados hoy en día, toda vez que va a tener un presidente, un vicepresidente, que va a tener una secretaría técnica, algo que es muy parecido a cómo funciona en la Cámara de Diputados. Por otro lado, va a tener ciertos límites también. Lo primero es que solamente se tiene que abocar al mandato constitucional que se le otorgó a través del plebiscito, es decir, de redactar una nueva constitución. Es decir, no se puede abocar otros poderes que no le son propios, es decir, no puede ejercer el poder legislativo ni el ejecutivo, porque eso podría de alguna forma efectivamente radicar en un proceso totalmente antidemocrático. Asimismo, la misma reforma constitucional establece como límites el hecho de que Chile es una república de Estado, eh, se debe respetar su régimen democrático,
todas las sentencias que sean judiciales firmes y ejecutoriadas, es decir, que no procedan recursos en su contra, y todos los tratados internacionales vigentes ratificados por Chile. En este último punto es donde han surgido obviamente las discusiones más grandes, toda vez que para algunos esto limitaría el hecho de la creación de una nueva constitución y vendría a ser de alguna forma más bien una reforma, ya que tengo que respetar estos tratados internacionales y los constituyentes no van a tener la libertad suficiente. Pero sin embargo, para efectos de respetar las relaciones exteriores y los tratados, es importante que estos sean de alguna forma observados por la Convención, a lo menos a mi criterio personal. Por otro lado, la Convención también debe regirse por ciertos quórums de aprobación. Los quórums es básicamente una cantidad de votos suficientes para llegar a acuerdos, que en este caso serían 2/3, de manera que se configuren amplias mayorías y que las minorías de alguna forma, si bien deben ser respetadas, no pueden de alguna forma efectivamente ir en contra de básicamente lo que piense la mayoría de la gente. La Convención, además, deberá redactar y aprobar la Constitución en un plazo de 9 meses, el cual será ampliable por una sola vez en 3 meses, lo cual es sumamente importante porque fija un límite de acción y lo que hace que el proceso de alguna forma se lleve de manera eficiente. En ese sentido, también es importante entender que esto no nos dice mucho, o sea, si bien en términos generales es harto, pero no nos dice mucho en el detalle. eh, no tenemos una visibilidad, como decía al principio, la constancia de lo que puede ser el funcionamiento o el ejercicio de los constituyentes, pero sí nos da una idea. Obviamente hay otras cosas que ya hemos sabido, como por ejemplo que van a ser remunerados con una remuneración cercana a los 2,5 millones por constituyente, que van a sesionar en el ex Congreso Nacional y en el Palacio Pereira, para efectos de las comisiones. Pero más allá de eso, de alguna forma, no hay mucho. Hay ciertos temas que quedan un poco en el aire, como por ejemplo si los quórums de votación van a regir solamente para el acuerdo de cada artículo de la convención o para cada tema, cómo van a funcionar los quórums en las comisiones propiamente tal. Tampoco se sabe mucho de las asesorías técnicas de los convencionales constituyentes y el tema de si estos van a ser remunerados, porque eso efectivamente puede traer problemas en cuanto a alguna forma al presupuesto nacional y así muchas otras cosas. Y en ese sentido, creo que es sumamente importante que hagamos una observancia de los procesos que se llevaron en otros países principalmente, es decir, que miremos la experiencia comparada. Eso sí, no mirándola desde el punto de vista negativo o pesimista, es decir, no sacando solamente las cosas malas de los procesos que se llevaron a cabo en el extranjero, sino que sacando todos los puntos que se podrían homologar y practicar en nuestra constitución y en nuestro proceso principalmente, y hacerlo y perfeccionarlo, obviamente. En ese sentido, yo destaqué estos temas que pueden ver en la diapositiva. Principalmente, el primero se refiere al periodo de funcionamiento acotado. Esto quiere decir que el ejercicio de los convencionales constituyentes no debe prolongarse mucho en el tiempo ni tampoco ser tan corto. Aquí hay un texto que yo recomiendo que lo lean si quieren saber un poco más de la experiencia comparada, que es Los mecanismos de cambio constitucional en el mundo, análisis desde la experiencia comparada, que lo hace el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y que lo pueden encontrar en la página del PNUD, y que básicamente nos dice que el periodo de funcionamiento acotado es súper importante porque, primero, si nosotros tenemos un funcionamiento de la convención muy corto, lo que va a pasar es básicamente que vamos a tener una constitución probablemente hecha a la rápida y de mala manera. Y en el caso contrario, es decir, si es que el proceso constituyente o el funcionamiento es muy largo, se produce un efecto que quizás no es muy importante para algunos, pero por lo menos para mí creo que es sumamente relevante, que es que se produce una desconexión con la ciudadanía. La ciudadanía, por así decirlo, pierde interés o
por así decirlo, pierde la fe en lo que es el proceso constituyente y lo que significa. Y es muy importante de alguna forma que eso no pase. Por eso mismo las conclusiones que hacía este texto era básicamente que el promedio de funcionamiento era de 13 meses. Y en ese sentido, a lo menos en el papel, se entiende que nuestro proceso va a durar 12 meses, pero uno nunca sabe si es que eso probablemente pueda extenderse o no. Eh, por otro lado, la formación de comités temáticos, si bien es algo que probablemente ocurra, es muy importante que lo hagamos de manera ordenada. Es decir, hay países que, como por ejemplo Venezuela, que tenían comités temáticos eran casi 27 o 20, entre 20 y 27 comités temáticos, lo que hacía que se produzca una especie de desorden. Y por eso mismo es importante que estos comités de alguna forma estén divididos por temas generales y que estos se dividan en subtemas. Por otro lado, la unidad de participación social. Esto también tiene que ver con la conexión con la ciudadanía y principalmente con las organizaciones de la sociedad civil, como por ejemplo los trabajadores, las empresas, los emprendedores, los profesores, etcétera, que deben participar de este proceso y no solamente a través de mesas sociales que se hagan una vez cada 3 meses, sino eh, que sea constante. Hay muchos procesos que fueron fructíferos a través de este mecanismo porque hacían que la ciudadanía participara y a través de, obviamente, de las organizaciones que les permitía de alguna forma que todas sus demandas también fueran discutidas en la convención. Por otro lado, y para efectos de también mantener una eficiencia en el ejercicio de sus funciones, creo que es sumamente relevante imitar los comités de coordinación, es decir, que exista un comité que coordine tanto las comisiones temáticas como las comisiones de redacción, de manera que no se produzcan de alguna forma ciertas, por así decirlo, discrepancias entre ellos por, no sé, cambio en la redacción, cambio en la norma, cambio en lo que se dijo en la comisión temática. Por lo tanto, un comité de coordinación que regule todo eso y que coordine es sumamente importante. Y en ese sentido también las asesorías técnicas, que si bien creo que también van a ser parte de esto, es sumamente relevante porque si bien todos los convencionales constituyentes me consta que se van a preparar para la tarea que van a desempeñar, creo que hay ciertos temas que ciertas personas quizás no van a manejar y por lo tanto van a requerir de asesorías técnicas, y es sumamente importante que esas existan para que el resultado de esta nueva constitución efectivamente sea positivo. Y también, bueno, la publicidad de las sesiones de la Asamblea, decir que las personas tengan la oportunidad de acceder a ver la Asamblea, ya sea de manera física o de manera telemática, dadas las circunstancias de la pandemia. Y por otro lado, también, bueno, algo que puede sonar utópico, pero que es sumamente importante, que el consenso sea el primer criterio, es decir, que las personas entiendan que, o sea, los convencionales constituyentes entiendan que están en representación de la gente y que, lo que quiere la gente es que haya un resultado positivo de este proceso, y por lo tanto tenemos que tener súper harta observancia a las personas que nosotros vamos a elegir, sean personas que estén abiertas al diálogo, que sean personas que efectivamente busquen mínimos comunes para poder llegar a acuerdos. Y por último, y también para efectos de permitir la participación ciudadana, es sumamente importante que existan mecanismos consultivos. El proceso, por ejemplo, de Bolivia tenía una particularidad que a mí me resultó muy llamativa, que era que permitía que la ciudadanía participara, es decir, cualquier persona podía participar por medio de Twitter o por algún medio electrónico, dando su opinión o otorgando de alguna forma ideas, lo cual creo que es sumamente importante para que se mantenga esta conexión entre la ciudadanía y la convención y que no se entienda que el proceso es solamente de algunos, sino que es de todos. Obviamente este concepto es sumamente perfectible, no necesariamente tiene que ser por Twitter, puede ser a través de otro mecanismo, pero en ese sentido creo que es sumamente relevante. Obviamente, si quieren ahondar más en la experiencia comparada, les recomiendo el texto. Hay muchas cosas interesantes, pero yo quería destacar como estos puntos que se podrían homologar en el proceso que vamos a llevar ahora y que podrían ser aplicables y obviamente perfectibles. Y ya a modo de término, simplemente decirles que este proceso constituyente es algo nuevo, es algo de lo cual no se tenía precedente y en ese sentido
tenemos que estar muy abiertos a que se produzcan, cambios, modificaciones, pero sobre todo tenemos que entender que es un proceso del cual no vamos a tener certeza, a lo menos no hasta que se realice este plebiscito de salida. Y en ese sentido, quería como expresarles, por ejemplo, o sea, no por ejemplo, sino quería expresarles siempre he tenido esta duda respecto de qué va a pasar al momento en que se dé este plebiscito de salida, es decir, eh, si es que nosotros hacemos bien la pega ahora, es decir, elegimos buenos constituyentes y obviamente los constituyentes ejercen su desempeño, se desempeñan de buena manera, el resultado puede ser muy positivo. Y en ese sentido es muy importante que evitemos los resultados negativos, es decir, que pueden pasar, y por lo tanto yo obviamente les hago esta recomendación de que voten el 11 de abril con conocimiento, es decir, se formen una opinión acerca de los candidatos, que los revisen, que miren de alguna forma cuáles son sus propuestas, que vean que si están abiertos al diálogo, sí, que no tengan esta idea de pasar la planadora por encima, porque si nosotros vamos por esa línea, es decir, por esta línea polarizada, probablemente los resultados de la Constitución, si bien puede ser que se apruebe la nueva Constitución, eh, puede que esta no satisfaga a todas las personas, a lo menos a muchas personas, y eso puede traer consigo que entremos en una puerta giratoria en la cual de alguna forma siempre estemos exigiendo y exigiendo, y por lo tanto también es importante que tengamos las expectativas aterrizadas y que no entendamos que a través de esto, a través de este proceso constituyente, el país va a cambiar en 360 grados. Y en ese sentido, obviamente, les dejo esa idea, que piensen muy bien por quién van a votar, porque puede tener unos efectos súper relevantes de aquí al futuro. Así que eso, muchas gracias por escucharme y por darse el tiempo.